Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alienta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a comenzar esta Eucaristía, en la cual pedimos por la pronta recuperación de Argenis Delgado, también por todos los enfermos de COVID que conocemos, los que nos conocemos, que tengan la fuerza en el espíritu y en el cuerpo. También por el eterno descanso de Esteban Alipio Suárez, y seguimos recordando también agradecidamente al Padre José Roberto Arellano, Monseñor Osvaldo Azuaje, Monseñor Luis Piedrahíta, quienes murieron hace unos días también a causa del COVID. Pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce a Dios Padre. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Es que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí.
Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario, donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Vuelve a acostarte, y si te llama alguien responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Señor. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. He cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servirle al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete una persona que da fuerza de su cuerpo, porque el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios lo ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, luego de haber celebrado la Navidad, que es la fiesta de la presencia de Dios en medio de nosotros para darnos la salvación, al inicio del año, de la tercera parte del año litúrgico, que como sabemos comenzó el primer domingo de Adviento, la Iglesia nos recuerda que todos hemos sido llamados a ser santos, a ser discípulos, seguidores de Jesucristo. Todos estos días hemos estado y seguiremos meditando en el Evangelio precisamente, o los relatos de algunas vocaciones, o las primeras actuaciones de Jesucristo, que en el fondo son relatos que nos hablan de cómo Jesús, con sus hechos, con sus dichos, de manera particular en el Evangelio de San Marcos, va entusiasmando a la gente. Y aquí hay una primera cosa que creo que es importante tener en cuenta. El cristianismo, el catolicismo, la Iglesia, no es una simple religión o una simple asociación, sino que es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, iglesia, la palabra iglesia viene del griego, que significa llamados, convocados. Todos nosotros entonces no solamente pertenecemos a esa asociación de llamados, sino también a la asociación o al pueblo de Dios que responde a la llamada de Dios. La iglesia no es un club. Cuando yo quiero participar, qué sé yo, en algo particular, me inscribo en el club tal, o soy fanático del club de fútbol, por ejemplo del Deportivo Táchira, pero ni me angustio ni no me angustio. A lo mejor me angustio porque gana o pierde o lo que sea, pero no estoy, dijéramos, obligado a hacer cosas, sino a cumplir normas. Pero la iglesia no es un club, ni tampoco es una institución estática, sino que es el conjunto de los hombres y mujeres que han recibido la llamada de Dios y han dado una respuesta. Ustedes y yo, todos nosotros, hemos sido llamados por Dios y formamos parte de la eclesía, es decir, de la iglesia, del conjunto del cuerpo o del pueblo de Dios que está compuesto por los hombres y mujeres llamados por Dios y que han dado su respuesta. Y hoy el Evangelio y la primera lectura nos dan un ejemplo de cómo puede darse esa llamada. En la primera lectura
está el caso de Samuel, joven que vivía en el templo junto con un sacerdote a quien le servía. Y en una noche recibe una llamada: Samuel, Samuel. Y él se despierta y piensa que es Elías, el sacerdote. Y le dice: no, yo no te he llamado, vete a dormir otra vez. Y así sucedió por 3 veces. La tercera vez entonces se le prendió la chispa, como decimos nosotros, a Elí y le dice: no soy yo el que te está llamando, es Dios quien te está llamando. Y debes hacer esto. Y entonces, cuando recibe la llamada, ¿qué hace Samuel? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces Dios le da una misión, la misión de ir preparando también al pueblo, después cuando iba creciendo, para que tuviera su primer rey con Saúl y luego con David. Le dio una misión. Y la clave de esa misión está en 2 cosas: la llamada de Dios, pero la respuesta. Y la respuesta es una respuesta, dijéramos, libre, ciertamente, porque no está obligado. Hubiera podido decir: yo no quiero complicarme la vida. Pero aún así, Dios le puede insistir. Pero es una llamada de Dios que toma la iniciativa. La respuesta tiene que ser libre, pero plena. Habla, Señor, que tu siervo escuche. No dice: habla, Señor, y déjame dormir esta noche. No me molestes más. No, habla, Señor, que tu siervo escuche. Y fíjense que cuando nosotros en la Biblia vemos todos los relatos que tienen que ver con la vocación, con la llamada, siempre hay una disponibilidad ante la iniciativa de Dios. E incluso, como es el caso de Jeremías, cuando Dios lo llama, Jeremías pone dificultades. Yo soy muy joven, no digas que eres joven, porque yo te elegí desde el vientre materno. Es que yo no sé hablar, no digas que no sabes hablar, porque yo voy a poner mis palabras en tus labios. Es que yo tengo mucho miedo, no digas que tengas miedo, porque yo te voy a hacer poderoso, yo voy a estar contigo. Dios, cuando elige, quiere que quien responda se anime. Y eso nos ha sucedido a todos nosotros. ¿Cuándo nos llama Dios? Desde el vientre materno, ciertamente. Pero ¿cuándo se concretiza la llamada de Dios? El día del bautismo. Pero ojo, esa llamada es para siempre. Y por tanto la respuesta no puede ser un ratico o de vez en cuando: yo me acuerdo que ya yo soy cristiano. No, toda la vida, para que se dé aquello que nos dice hoy la primera lectura. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y luego también hay otras formas de seguir al Señor: la curiosidad, el asombro. No la curiosidad malsana del chisme, sino la curiosidad: Señor, ¿dónde vives tú? ¿Quién eres tú? Y el Señor les dice: vengan y vean, y se quedan conmigo. Y luego entonces comienzan otros a llegar, y llega Pedro, y el Señor elige a Pedro, y le cambia el nombre. ¿Qué significa que Pedro, que antes se llamaba Simón, ahora se llama Pedro, que le cambia el nombre? Pues que le cambia la condición, como también nos sucede a nosotros. Si leemos bien San Pablo, cuando en la carta a los Efesios dice: ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Con la llamada que se concretiza en el bautismo y la respuesta que se da al recibir el sacramento, entonces hay un cambio, una transformación, e incluso en cada uno de nosotros, ustedes y yo, y nos empezamos a convertir en hijos de Dios. Así como Pedro le cambió su nombre, Simón, a Pedro, a nosotros quizá no nos cambia el nombre, porque lo sabemos, tenemos nuestra cédula, etcétera, pero sí nos cambia nuestra condición, porque nos convertimos en hijos de Dios. Y fíjense lo interesante que es que al inicio de este año, luego de haber meditado la preparación y haber estado celebrando la llegada del Mesías, es
recordar los primeros pasos que dio Jesús todos estos días en el Evangelio. Ustedes lo recordarán, el Señor ha estado llamando, manifestando su llamada de una manera humana, porque el Señor no nos llama a nosotros como si fuéramos extraterrestres, sino a cada uno de nosotros nos dice: yo quiero que tú seas mi hijo, yo quiero que tú seas mi hija. Y entonces hay una transformación personal. ¿Gracias a qué? A la gracia, a la fuerza del sacramento del bautismo. Y esto se nota hoy en la segunda lectura que hemos escuchado. Todos nosotros, todo, no un pedacito, es para el Señor. El cuerpo, la persona está dedicada al Señor, porque el Señor ha tomado posesión de nosotros, se ha metido dentro de nosotros. Y entonces todo lo que hagamos, como nos enseña San Pablo, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor. Es decir, como si fuera el Señor mismo quien está actuando en nosotros. Fíjense lo bonito que es que la Iglesia nos recuerda, cuando estamos comenzando esta nueva etapa que llamamos el tiempo ordinario, nos está recordando que lo que sucedió en Belén tiene un efecto, porque el Señor nació, se hizo hombre para salvarnos, y para poder salvarnos no lo hizo por un decreto, sino lo hizo por una llamada, porque ustedes y yo, todos nosotros estamos llamados ¿a qué? A salvarnos. ¿Y cuál es la garantía que tenemos? Que nos convertimos en hijos de Dios. Entonces la llamada y la respuesta de la cual se nos habla a lo largo de estos días, sencillamente tiene que ver con lo que va a venir después a lo largo de todo el año. Una meditación, una reflexión, una invitación a actuar en el nombre de Dios. Luego vendrá la Cuaresma y la Pascua para celebrar el misterio central que nos transforma. Pero en este tiempo ordinario, no significa cualquier cosa. Ordinario en Venezuela es aquello que no tiene mucho valor. Sin embargo, ordinario dentro del tema de la liturgia es aquello que lleva un orden, que pertenece a una decisión. ¿Y cuál es la decisión? La de vivir el misterio de la llamada de Dios a que nos salvemos, a que nos salvemos. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Tener la actitud de Samuel. Habla, Señor, aquí estoy, Señor, que se cumpla tu voluntad. Yo estoy dispuesto a escucharla. Y fíjense que María, José, los dos en el tiempo de Navidad que hemos celebrado unos días atrás, nos dan el ejemplo, porque ¿qué dice María? Hágase en mí según tu palabra. Y José, aunque no lo dijo, lo realizó. Agarró al niño, agarró a María y los hizo poner bajo su protección. Dos conclusiones yo sacaría de esta palabra de Dios y se las propongo. La primera de ellas es reconocer nuevamente que Dios nos llama, que nosotros no somos unos números más pintados en la pared. Si yo le preguntara el número de la cédula a cada uno de ustedes, yo creo que la dirían, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene un número que es necesario, no estamos en contra de eso. Pero si les pediría el número de su cédula de cristiano, ¿qué número dirían? Porque ustedes y yo tenemos el mismo número. ¿Cuál es el número? El número de Dios. ¿Y el número de Dios cuál es? 1. Porque son 3 personas en una misma naturaleza. Es un solo Dios. Es una sola historia. Y aunque seamos diferentes, todos nosotros formamos parte de un mismo pueblo. Porque uno es el bautismo, una es la fe, uno es el Señor. Eso nos lo enseña San Pablo.
Entonces, fíjese, nosotros no somos un número cualquiera de una ficha, sino somos el número de Dios. Porque lo que importa no es si me tocó el tal número o tal momento, sino lo que importa es que Dios nos marca, nos llama, nos transforma, y nos transforma de tal manera que entonces nos convierte en sus hijos, nos mete dentro de su amor. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros hagamos en la familia, en la vecindad, en la comunidad, en la escuela, en el liceo, en la universidad, en todas partes, lo hagamos en el nombre del Señor. Y esto me lleva a una segunda cosa, y es entonces a darle gracias a Dios. Ustedes y yo tenemos que darle gracias a Dios. Fíjense que Samuel, cuando llega ya donde Elí hubiera podido decir, ¿y por qué el Señor no me llamó a mí? Y sin embargo le dice, haz esto, dile a Dios que sí. Y entonces, habla, Señor, que tu siervo escuche. Y esa es la mejor manera de darle gracias a Dios. No solamente decir, Señor, gracias, Dios te pague, qué bueno, qué chévere que me llamaste. No, hágase en mí según tu palabra. Habla, que tu siervo escucha. Esa es la mejor manera de dar gracias a Dios. Que nuestra vida sea un continuo sí. ¿A quién? A Dios que nos llama. Y que se manifiesta a través de muchas cosas. En la fidelidad como esposo, como esposa. En la obediencia como hijos. En la responsabilidad y la fidelidad como sacerdote. En el cumplimiento no solamente de los mandamientos, sino sobre todo del mandamiento del amor. Al continuar ahora esta celebración, yo les invito que cuando ofrezcamos el pan y el vino, no nos olvidemos de que una manera de manifestar que hemos sido transformados es que somos ofrendas vivas y por tanto nos ofrecemos también a Dios. Le volvemos a decir en el momento del pan y del vino que se ofrecen, habla, Señor, que tu siervo escuche. Y entonces cuando ese pan y ese vino se consagren y se manifiesten ante nosotros al decir aquí, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, le estamos diciendo, Señor, aquí estoy, para seguirlo manifestando no solamente en la misa, sino en el hogar, en el trabajo, en el barrio, en el vecindario, en todas partes. Y termino con esta idea que nos tiene que llenar. En medio de las dificultades que vivimos, nosotros debemos decir que estamos muy alegres en el Señor. ¿Por qué estamos alegres en el Señor? Por muchos motivos, ciertamente, pero hay un gran motivo para estar alegres en el Señor. Y es que nos ha llamado, ¿para qué? Para salvarnos. Nos ha llamado para ser discípulos de Jesús, para ser templos del Espíritu Santo, para ser hijos de Dios Padre. Y así nos transforma. Y si eso no es grande, entonces apague y vamos, como decimos en el lenguaje venezolano. Que al iniciar este año litúrgico, en esta tercera parte del año litúrgico, nosotros a lo largo de todo el año iremos meditando de muchas cosas de la palabra de Dios, de la vida de Jesucristo, de nuestra vida, de nuestra existencia. Lo hagamos con la conciencia de que seguimos a Jesucristo, de que seguimos a Dios diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a decirlo todos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Nos ponemos de pie y manifestamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Hermanos, pidamos a Dios por la Iglesia Universal, para que todos los que han sido llamados a predicar el Evangelio, desde el Papa hasta cada uno de nosotros, lo hagamos con el espíritu que nos dice la palabra: hágase, Señor, según tu palabra. Roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal, para que en todo momento, en cada uno de nosotros y de nuestras comunidades y de esta comunidad parroquial de la Catedral, manifestemos que estamos dispuestos no solamente a seguir a Jesús, sino invitar a otros a que lo sigan con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Roguemos al Señor. Vamos a pedir para que el Señor siga llamando a muchos jóvenes a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, y les dé perseverancia. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todas aquellas personas que por muchas razones se han alejado de Dios o han roto con Dios, para que a través del ejemplo, de la oración, del testimonio de vida de nosotros, regresen a la iglesia. Roguemos al Señor. Pidamos también por todos los que sufren, tantos migrantes que se van del país o los que están fuera, por tanta gente que no tiene que comer. Pidamos por los enfermos de COVID, por los médicos que los están cuidando, que Dios les conceda fortaleza y nosotros seamos solidarios con ellos. Roguemos al Señor. Por todos nuestros difuntos, en especial los que recordamos siempre más cercanos, con agradecimiento, aunque con tristeza, también con la certeza de que están en el cielo. Roguemos al Señor. Oh Dios, haz que seamos gente dispuesta a escuchar tu voz, para seguirte a ti, al Espíritu Santo y a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Por los niños que empiezan la vida, por los pobres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios,
porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Gracias, Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo el Señor. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces para proclamar humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta,
nuestro obispo auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, a quienes recordamos en esta Eucaristía, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que Dios nos ha llamado a ser sus hijos, podemos decir ahora: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentará, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Jesucristo nuestro Señor, Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha llamado y has dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de cada uno de nosotros y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre, a seguir manifestando que somos hijos de Dios, que hemos respondido a su llamada, podemos ir en paz. Feliz día para todos, que Dios nos bendiga. María, tú que velas junto a mí,
centro de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre